Salud y paz para toda mi amada audiencia que sintoniza su programa Apologética del Evangelio de Jesucristo con su pastor y doctor Nicanor González, usando nuestra incorporación The Good Samaritan Monastery Center, el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Y esta programación usted la puede encontrar en YouTube, donde oirá y verá los otros programas que tenemos grabados ya. Déjame poner esto aquí para que usted lo vea bien. Así está. Se ve mejor, ¿no? Y que en esta programación estamos presentando una defensa del Evangelio de Jesucristo. Y que esta defensa nos lleva a escuchar las palabras que Jesús habló, enseñó en esos 3 años y medio de ministerio que se desarrollaron en la parte norte de Galilea, y a la última semana tuvo su consumación en Jerusalén, al Cristo presentarse como el Cordero Pascual que venía a quitar los pecados del mundo. Y que Mateo, Marco, Lucas y Juan, 4 evangelios que narran la historia del Evangelio de Jesucristo, las palabras, los hechos, las acciones, los portentos, las señales, los milagros, las maravillas de enseñanza que Cristo dio en esos 3 años a todos aquellos que lo oyeron día y noche. Y que tenemos que tomar esas palabras de Jesús como las palabras principales de la enseñanza que Cristo quiere que la iglesia reciba y tenga y practique y enseñe. Porque aún en Mateo 28, 20 nos dice, ¿no? Enseñándole todas estas cosas, todo lo que él habló, todo lo que él hizo, todo lo que él practicó. Y él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la responsabilidad de la iglesia de Jesucristo, que somos algunos 2.000 millones de seres humanos en el mundo, y más de 40 millones de iglesias que hay en el mundo, y las denominaciones, que son millones, por igual, concilio, movimiento, que se han levantado en el nombre de Cristo en el mundo entero. Todos estamos supuestos a enseñar, a predicar el Evangelio de Jesucristo. No mi Evangelio, no el Evangelio suyo, no la enseñanza suya, no lo suyo, sino el Evangelio de Jesucristo. Y si hacemos eso, pues estaremos nosotros cumpliendo con lo que Cristo habló en Mateo 28, 19, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, después enseñándole todas estas cosas. Y después de tantos años yo ministrar, tantos años yo salir, tantos años yo enseñar en colegio, en instituto, en seminario, me he sentado a escribir. Ya tengo 12 libros escritos. El número 12
estamos colectando donaciones y ofrendas para usarlo y mandar a imprimir ese libro número 12 que tiene 427 páginas. Y como que cada día hay un fluir de inspiración del cielo para yo escribir. Y a veces que puedo escribir 20 páginas en un día, como una página en un día. Todo depende de cómo fluya ese momento de inspiración para uno fluir y escribir. Y Dios me ha dado esa capacidad. Yo nunca creí que iba a escribir un libro. Y ya llevo 12 libros y el 13 lo comencé también. Así que, y todo está relacionado con el Evangelio de Jesucristo, con la enseñanza del cielo, con la palabra de Dios, con la conducta humana, con todo lo que concierne a la realidad humana. Yo le dije a ustedes que estoy hablando de este libro, que es parte de una enseñanza holística, se dice en inglés, una enseñanza completa, total, de cuerpo, alma y espíritu. Y Sigmund Freud descubrió que nosotros teníamos un inconsciente, un preconsciente y un consciente. Eso lo descubrió en el 1890 y más. Allá en el lugar donde él vivía, en Europa, Austria, Hungría, toda esa área donde él estuvo dando terapia y se convirtió en el padre del psicoanálisis. Y también él escribió muchos libros de los sueños. Por cierto, yo tuve que estudiar en la clínica los sueños de Sigmund Freud. Tomé todo un verano estudiando de los sueños. Que interesante lo que él enseña y dice. Pero yo le he estado diciendo a ustedes que es interesante ver cómo la humanidad, desde que nace, entra en una ocupación de vida, en una responsabilidad de existencia, de cargo, de mandato, de acciones, de palabras, de hacer y no hacer, de decir y no decir, de ir y no ir. Después una atención a este cuerpo que continuamente exige de nosotros todo. Bien, todo. Y hablamos del capítulo 3 de Filipenses, donde Pablo establece que él no pretendía haberlo alcanzado todo, pero que proseguía al premio del llamamiento de su salvación en Cristo Jesús. Pero también él dijo en ese capítulo 3, en el verso 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Es el apóstol Pablo en el primer siglo diciendo estas palabras. Que a veces que miramos hoy en día lo que está ocurriendo en la humanidad y nos olvidamos que en otras generaciones ocurrieron las mismas cosas, simplemente que por tener 8.2 billones de habitantes en la Tierra, ahora se ha proliferado, se ha multiplicado la maldad. Y por eso es que Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el verso 13 dice más, que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que nacemos, recibimos la salvación y se nos manda a perseverar.
en medio de la multiplicación de la maldad. Entonces la perseverancia es lo que nos va a ayudar a nosotros a alcanzar el cielo. Y estas personas que son enemigos de la cruz, Pablo lo identificó en el verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Interesante todo eso. Personas que nacen y viven día y noche para comer. Y la comida es algo terrenal y es necesaria. Pero el vientre se va a alimentar de ese alimento adecuado, apropiado y debido para las nutriciones que el cuerpo necesita para la sobrevivencia aquí en esta tierra. Pero Pablo pudo ver que había un sinnúmero de personas que decidieron vivir para su vientre. Y desde luego que ya terminando el primer siglo entró la doctrina de lo hedonista, que enseñaban que comamos y vivamos porque mañana moriremos. Así que la persona que creían esa doctrina significó que ellos eran obesos de una forma incontrolable, porque entonces ellos estaban comiendo, bebiendo, viviendo para su vientre. Y que la acción de ellos era el ahora y el momento y el ya. Que para ellos no había vida eterna, no había la muerte, eso no existía para ellos, sino que uno moría y ya la existencia cesaba, no continuaba. Porque ellos no creyeron en el Evangelio y menos en Jesucristo. Entonces, para el segundo siglo se levantó esa doctrina que hasta el día de hoy ha llegado esa doctrina en medio nuestro y ha afectado todas las sociedades. Personas que solamente piensan en lo terrenal y viven para su vientre. Ahora, en este libro, Cruce Transaccional entre la Familia, yo enseño que es importante establecer un sistema de familia. ¿Y cómo establecer el sistema de familia? Porque si usted lee este libro va a ver la importancia de un sistema de familia cuando decidimos casarnos y tener familia. Y cómo papá y mamá se deben de unir para establecer ese sistema de familia. Que papá y mamá son los que establecen ese sistema de familia. Si hay un abuelo, una abuela, un tío, una tía, un hermano mayor, una hermana mayor que va a criar, pues la persona adulta es la que establece el sistema de familia y le da la importancia a ese sistema. No son los hijos, no son los nietos. ¿Ve? Es el orden de lo que es un sistema de familia. Entonces es importante que todas las sociedades, todos los matrimonios, toda la familia tengan ese sistema de familia, porque un sistema es un orden, una forma de cómo nosotros vamos a funcionar como familia en sociedad. Esa es la situación. De cómo nosotros vamos a permitir que ese sistema ordene la vida que nosotros vamos a vivir en sociedad. Porque está la sociedad,
pero la sociedad se compone de gente. Usted no puede decir esa gente, no, usted es esa gente. Esa sociedad, no, usted es la sociedad. ¿Ven? Entonces la idea es que nosotros, al ser la sociedad, somos los que establecemos los parámetros funcionales con los hijos que vamos a tener y el mantenimiento de esos hijos, las profesiones que creemos que pueden usarse para ayudar a esos hijos, a esos nietos. Amén. Entonces, cuando hacemos eso, tendremos sociedades más saludables, a diferencia de vivir en una forma obstinada a lo que venga. ¿Ve? Porque los hedonistas, comamos y bebamos que mañana moriremos, eran personas que vivían el momento de la hora, de la ahorita, del ya. ¿Ve? Ese era el problema de esa doctrina. ¿Ve? Entonces, esa doctrina está camuflajeada hoy en día y está hasta glorificada. Porque entonces hay muchas personas que son bien obesos demasiado, que salen por la televisión gloriándose de su obesidad. ¿Ve? Porque hasta ese momento y a ese punto ha llegado nuestra sociedad. Que es lo que habla el capítulo, los primeros 3 capítulos del profeta Isaías, que en los tiempos finales se van a ver cuando a lo bueno les digan malo y a lo malo les digan bueno. Y que hoy en día lo malo es bueno y lo bueno es malo. Que para la persona decir la verdad es mejor mentir que decir la verdad. Y que cuando usted dice la verdad muchas veces no quieren oírla, sino que prefieren que usted diga una mentira. Y todo eso ha causado una crisis en nuestra sociedad de moral. Y Pablo en el primer siglo pudo experimentar que hasta él lloraba, amén, por ese grupo de gente que vivían para su vientre. Y después dice, y cuyo Dios es su vientre. De que no solamente comían desenfrenadamente, sino que adoraban su vientre con su comida descontrolada. Y la Biblia no habla tanto de disciplina, de orden, porque la primera ley en el cielo es orden. En el cielo no hay desorden. En el cielo no entra el pecado. En la santidad de Dios no entra el mal. Que la santidad es todo lo bueno, todo lo hermoso, todo lo maravilloso, todo lo decente, todo lo inolvidable, todo lo glorioso. Eso es lo que hay en la santidad de Dios. Y cuando Lucifer pecó, él pecó en el santuario de él, porque él tenía su santuario, tenía su casa, tenía su lugar y su morada. El pecado de orgullo, de altivez de Lucifer no ocurrió en lo inmediato de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. No, ahí no entra el mal. ¿Ve? Cuando el pensamiento le vino a Lucifer en la mente de querer ser igual a Dios, ya Dios lo había leído. Y por eso lo echaron con una tercera parte de los ángeles a la tierra. Porque a Dios nada lo agarra de sorpresa como a nosotros. Usted no puede sorprender a Dios.
pero sí puede impresionar a Dios. David fue un hombre conforme al corazón de Dios porque él impresionó a Dios, especialmente en un momento cuando él dijo, yo quiero sacar a Dios del tabernáculo de reunión y edificar un templo grande para Dios. Él impresionó a Dios. Dios quería eso. Sin embargo, en la voluntad libre de David, él quiso eso y fue llamado conforme al corazón de Dios. Tremendo, ¿no? Así que nosotros podemos impresionar a Dios, no sorprender a Dios. Aunque esa palabra está conectada, sorprender, impresionar, son prima hermana. Porque Dios sabe todo antes de todo. Si es la omnisciencia de Dios. Antes que la cosa suceda, ya Dios lo sabe todo. Y por eso es que en mis libros, especialmente este libro que está allá en Amazon, La incomprensión del mal y la santidad de Dios, está en inglés, te lo puede mandar a buscar. Busque Reverendo Tony Canal González, book, libro, Amazon, y te lo puede mandar a buscar para que lo tenga en su casa. Tiene 348 páginas. Y aquí yo hablo del mal que existe como condición humana y de la santidad de Dios que nos llama en ese mal a participar de la santidad de Dios. No a separarnos, sino a acercarnos. Y que la crisis que nosotros tenemos con los humanos, que los humanos se acercan tanto a Dios supuestamente, que se alejan de lo que Dios más ama, que es su obra maestra a la humanidad. Que es bien interesante esa dinámica. Y yo como licenciado psicoterapeuta del estado de Nueva York, que conozco la conducta humana estudiada a nivel doctoral y la teología estudiada a nivel doctoral del seminario legítimo como New York Theological Seminar y el Instituto Graduado de Salud Mental Blanton Pio. Ahí fue que yo recibí mis credenciales doctorales y eso me confirmó para yo escribir todo lo que aprendí y sigo aprendiendo porque la vida es una escuela y en la escuela usted aprende todo el tiempo. Entonces, Pablo lloró por esta clase de personas que eran enemigos de la cruz de Cristo. Y recuerde que en el tiempo de Pablo había solamente 3 continentes descubiertos, África, Asia y Europa. Y que había una población de 235 a 240 millones de habitantes. A diferencia de 7 continentes que se han descubierto, 8.2 billones de habitantes que hay en el mundo, y más de 220 y pico de naciones civilizadas registradas en las Naciones Unidas. Imagínense lo que está ocurriendo hoy en día, porque en el tiempo de Pablo había mucha escasez de alimentos. A diferencia de hoy en día, que usted va a un supermercado y compra comida hasta estar un mes sin salir, comiendo en su casa. En aquel entonces no había supermercado. No había lo que nosotros tenemos hoy en día en este mundo moderno. La idea era que papá se levantaba bien temprano a las 4 o a las 5 de la mañana y se iba con una espada, con un cuchillo, con una flecha a buscar alimento para la familia. Y estaba todo el día por los montes buscando, cazando una presa para llevar de comida a la casa. Y volvían por la tarde y los niños esperando, la esposa esperando a ver si papá había cazado algo para comer en la familia. Esa era la forma. Ve. Y que no tenemos que ir al año 2000 años atrás, porque hoy en día la India, que está a 10.000 millas de aquí de los Estados Unidos,
que tiene 1.3 billones de habitantes. La cultura de la India es como en el tiempo de Cristo. Ellos no son como nosotros, el mundo del occidente, que tenemos supermercados y ahí están todos los productos que usted necesita para cocinar, para comer como familia. No. En la India, un mercado solamente tiene un producto. Si es cebolla, es cebolla. ¿Ve? Si es legumbre, es legumbre. Si es carne, carne. Entonces, para usted hacer una compra en la India, amén, emérita. Para usted hacer una compra en la India, usted tiene que durar el día entero. Así que cuando si usted es en la India y usted vive allá y usted invita a una familia, tiene que durar el día entero para comprar todos los alimentos que usted necesita para esa comida. Y después, como ellos son vegetarianos, ellos no comen carne. La vaca es sagrada porque la vaca da la leche y ellos dicen que la vaca es la madre, es Dios. Allá en la India. Y de los 1.3 billones de habitantes, la India tiene un componente de 877 millones de dioses. Todo es Dios ahí. Todo lo que se mueve, todo lo que respira es Dios para la India y los indios. Entonces, en esa clase de sociedad hay mucha gente delgada. Es raro usted ver una persona obesa, porque no están los alimentos accesibles y a la misma vez ellos viven todavía bajo el sistema de casta, donde si usted es pobre, usted no puede llegar a ser rico. Si usted es clase media, usted puede llegar a ser rico. Tiene que mantenerse en esa posición. La casta, como yo le llamo. Siempre los pobres tienen que servirle a los ricos. Por eso es que hay muchas novelas y series de la India cuando un pobre se enamora de una persona que está en una casta mayor, alta. Eso es, hasta matan a las personas para que no se puedan casar con la gente más pobre. Y estamos viviendo en el siglo XXI, donde todo eso debe de abolirse, pero no. Y esa es la situación que yo estoy hablando de este libro, de cómo establecer un sistema de familia. Y por cierto, aquí está mi hijo, que Dios le dio una promoción y me lo llevó para el cielo en el 2021, junio 7 a las 8:30 de la mañana. Me recibieron la llamada del lugar donde él estaba, en el Jacobi Hospital. Y esa es su esposa, que estaban separados. Y aquí hay 2 niños en esta foto. Pero Benjamín no estaba. Benjamín nació después. Aquí está Noah y Luca. Y por cierto, la esposa de mi hijo, yo la puse a ella a corregir este libro. Para que ellos lo leyeran mientras ella corregía el libro, la gramática, porque ella estudió allí en la República Dominicana, una muchacha bien brillante. Y este libro, pues, le presentó a ellos y a los que lo leían que la vida matrimonial anda continuamente cruzando por cruces. Entonces, cross transaction within the family, cruces transaccionales entre la familia. Escribí 23 capítulos donde yo hablo desde que uno nace, qué ocurre, cómo se desarrolla ese cuerpo. Y como psicoterapeuta que soy, aporté la parte de los abusos sexuales verbales y físicos. Entonces establecí que los abusos sexuales en la niñez, verbales de los padres o las autoridades, y los abusos físicos, de golpe físico al cuerpo, eso es una subcultura a la parte natural que debe estar creciendo un niño y una niña.
Y por eso es que en mi libro, El consejero sanador con Dios, en ese libro, que fue mi segundo libro, yo establecí que esta sociedad está con niños criando niños. Niños y niñas jovencitas, adolescentes, que deben estar en su casa con papá y mamá, hoy en día están con un novio en estado o con ya hijos ya. Entonces, ¿cómo nos vamos a sanar nosotros? ¿Cómo esta sociedad se va a sanar cuando tenemos niños criando niños? Y continuamente oímos la noticia que unos niños se quemaron porque la mamá lo dejó solo y se fue a una fiesta, a un club. Lo vemos por todo el mundo. Entonces, en ese libro, El consejero sanador con Dios, establezco que nosotros tenemos una sociedad enferma, físicamente, emocionalmente y espiritualmente y económicamente. Porque cuando uno está enfermo físicamente, emocionalmente y espiritualmente, ¿qué usted cree que va a suceder con la finanza de esa persona? Es un derroche, un derrotero. Entonces nosotros tenemos que optar, nosotros, con la libre voluntad que Dios nos ha dado, de hacer los cambios que nosotros necesitamos hacer. La sociedad y lo que ya somos adultos no podemos ser un estereotipo de papá, de mamá, de los abuelos, que nos criaron de una forma, con una disciplina muy rígida, y que usted entonces quiere aplicarle eso a los hijos presentes. En una sociedad como la que está en los Estados Unidos, que la persona que toca a sus hijos van a ir presos. Se lo va a quitar. ACS. Todo esos sistemas de orden, de cuidado para los niños que están desamparados, que nadie lo puede cuidar, pues hay un sistema que cuida a los niños. Y cuando se dan las quejas en una sociedad como esta, pues se lo quitan a usted. Y hay niños que han nacido en hospitales que los padres no se lo han llevado para sus casas porque la disfunción tan grande que tienen esos padres, los psiquiatras de los hospitales, los doctores han podido ver que esa niña, que ese niño no se puede ir para su casa, entonces se lo entregan a una persona que cuida niños. Eso en esta sociedad. En otras sociedades que no hay esos medios, pues el niño o la niña tiene que irse a esos hogares disfuncionales a criarse con ese papá y esa mamá que no están supuestos a tener tantos hijos o ningún hijo. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros miramos los 8.2 billones de habitantes que hay en el mundo, esto no lo va a salvar nadie, solamente Jesús. Solamente Jesús, el que murió por la humanidad, que va a salvar esta humanidad. Porque mire que hay programas de rehabilitaciones, mire que hay centros de rehabilitaciones, mire que hay hospitales, mire que hay, olvídese. Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes y es el país que más presos tiene. Tiene más presos que la China, y la China es el país más poblado del mundo, que tiene 1.4 billones de habitantes, y aquí hay 330 millones y hay más presos, hay 2.5 millones de gente presa aquí en los Estados Unidos. Y con lo que está ocurriendo hoy en día, que están tomando presos a todo el que esté en el medio, me imagino yo que esa cifra ha aumentado. Yo sé, ¿qué le estoy diciendo yo con estas enseñanzas a mi audiencia que está escuchando? Yo encomio y adoro y doy gracias a Dios por hombres y mujeres que deciden ser pastores y pastoras. Congratulaciones. Porque cada uno de ustedes que tiene que supervisar una congregación de hombres y mujeres
tiene una responsabilidad de mayor escala, aparte de la responsabilidad inmediata que usted tiene con su esposa y sus hijos, y si hay nietos por ahí, con todo eso. Entonces hay una disfunción en todos los niveles, en todos los alcances de nuestra sociedad. Y si miramos a un Japón, que en este país las personas trabajan 18 horas diarias. ¿Cuántas horas tiene el día? 24 horas. Ellos trabajan 18 horas diarias. Y yo, como conocedor de la historia humana, historiador, enseñándolo en colegio, en seminario, en instituto, conozco estos países y las situaciones que ocurren dentro de la familia. Que un padre que esté 18 horas fuera de su casa, con hijo y esposa, eso es increíble. Para poder sobrellevar esta familia y después tener que ir a un templo a salvarse, a buscar de Dios. Por eso es que nosotros en América tenemos que dar gracias a Dios por las comodidades que tenemos, la hora de trabajo de 8 horas, 10 horas, el receso, las vacaciones, el tiempo que tenemos unos días fuera del trabajo para adorar a Dios, ir a la iglesia. Tenemos que dar gracias a Dios mientras estamos viviendo en una sociedad como esta. Y así hay otras sociedades, no solamente en América. Pero de que hay una disfunción en el mundo, sí la hay. Sí la hay. Pablo pudo ver que habían enemigos de la cruz de Cristo en su época. Hoy en día tenemos la iglesia de Satanás en California, abiertamente, y ellos dan su culto a Lucifer. Aquí en América, el país que fue dedicado al cristianismo en el 1621, cuando el bote de Mayflower llegó a la playa de Plymouth Rock, 1621, y ese grupo de personas se hincaron en la playa de Plymouth Rock, Massachusetts, y dedicaron este país al cristianismo porque a ellos lo están persiguiendo en Europa y vinieron para acá. Y hoy en día, América, con la multiplicación de cultura y de pueblo y la libertad de prensa, de religión, de asamblea, que la primera enmienda de la 27, que se escribió ya para el 1676 en adelante, Thomas Jefferson escribió esa 27 enmienda, que es una gloria. El primero que estableció fue libertad de prensa, libertad de hablar, libertad de asamblea. Bien. Y eso ha prevalecido hasta el día de hoy. Los países comunistas, los países totalitarios, eso no existe. Y ustedes oyen y ven la noticia de lo que está sucediendo en Irán. Ya han matado miles y miles de gente que están en las calles tratando de darle un golpe de Estado al sistema de gobierno que hay en Irán. Irán es Persia en los tiempos de antes. Hoy en día es Irán, como Babilonia es Irak hoy en día. Y la opresión que hay contra las mujeres es completamente increíble. La mujer no puede guiar un carro en Irán, no puede tener licencia. Su límite de estudio es limitado. Tiene que andar con ese gorro día y noche. Si se lo quita, va presa. Es una cohibición contra las mujeres que olvídese. Y han vivido todos estos siglos de esa forma. Entonces, cuando nosotros hablamos
de la libertad que nosotros tenemos, no piense que en todos los lugares está esa libertad. No piense eso. La libertad que tiene la mujer en América de ser profesionales, de llegar a ser presidenta de la nación, vicepresidenta, senadores, congresistas y líderes mayores aquí en Estados Unidos, allá afuera. ¿No? Mire, México, un país de nosotros que ya tiene 140 millones y más en población, tiene una mujer presidenta. Eso es una liberación que ha ocurrido en esta parte del occidente del mundo. Pero eso no se ve en el mundo árabe, en el mundo del Medio Oriente. La mujer es para tener hijos y estar en su casa atendiendo a su esposo. Esa es la cultura de ese pueblo. Es bien interesante que en Japón la mayoría de las mujeres ganan más dinero que los hombres. Aunque ahí las mujeres se superan y pueden estudiar y todo para complementar el salario del esposo. Dice que hay más mujeres que ganan más salario que los mismos esposos en el Japón. ¿Ve? Y el Japón se ha convertido en el segundo mundo. No, Estados Unidos le debe dinero a Japón. Japón fue destruido en 1945 por Harry Truman con la bomba que lanzaron en agosto 6 de 1945 en Hiroshima. Y ese mismo día, 2 o 3 días después, agosto 6, 9, lanzaron la segunda bomba en Nagasaki. Se murieron casi 300,000 personas en menos de segundos. Y ese imperio cayó. Pero los japoneses del 45 decidieron recrearse, disciplinarse, trabajar día y noche. Y mira hoy en día, ¿quiénes son los japoneses? Que Estados Unidos le debe dinero a Japón. Una cosa increíble. El querer es poder. ¿Ve? Entonces, estas sociedades tienen sistema de familia. Porque cuando usted ve una sociedad que progresa, que adelanta, es porque hay un sistema de familia en estos lugares. Hay un orden. Bien. Y que eso también tiene que ocurrir dentro de las congregaciones en todo el mundo. Tiene que haber un orden, tiene que haber un sistema de trabajo. Y todo lo que están dentro de la casa de oración tienen que estar ahí participando, no uno o dos, para que no se mueran antes de tiempo, que esa es la otra realidad. Continuamente nos morimos porque el trabajo lo hacen 2 o 3 personas y los demás, ¿qué están haciendo? Ve. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. En Inglaterra hay un refrán que ellos dicen: tú eres lo que tú comes. Si nosotros queremos tener salud en nuestros cuerpos, tenemos que velar nuestros alimentos. Tenemos que velar lo que entra a nuestro cuerpo. Y una de las cosas que hace mucho daño al cuerpo es cuando se come de noche. Que se ha establecido que la comida dura algunas 8 horas para digerirse, y más si es carne. Y a veces que por la noche nos da apetito de comer. Entonces, ¿cómo disciplinarse y no comer y esperar la mañana y hacerle un buen desayuno por la mañana? Que a mí me ha sucedido eso.
Esa es una forma. Los niños ellos comen, los adolescentes olvídese. Pero llega un momento en la edad de nosotros que tenemos que limitarnos para la comida que vamos a entrar en nuestro vientre. Entonces, esas personas que viven para el vientre, ellos están comiendo día y noche. Ellos no le dan espacio a la digestión, al descanso del cuerpo, no, ellos día y noche. Eso es como lo alcohólico. Yo he tenido gente alcohólica que me han visto, y muchas veces yo no le digo nada, pero muchas veces ellos traen una botella encubierta a hablar conmigo en su sesión terapéutica. Y yo lo he ayudado para que dejen ese vicio tan malo que le hace daño a los riñones y al cuerpo entero. Como tenía uno que siempre venía con su esposa, y él venía con una cosa ahí. Yo no, como terapeuta, yo no me meto en los problemas de las personas, sino que le ayudo a salir de los problemas. Pero pasó un tiempo y después ella vino con su hijo y le pregunté por el esposo y él murió. No, él murió. Un hombre que tenía el mundo en sus manos, con negocio y con todo, él murió. Así que nosotros somos los que tenemos que hacer esa decisión de seguir viviendo en el planeta Tierra y que no causemos nuestras muertes, viviendo para el vientre, viviendo para los vicios, viviendo para conducirnos una vida indisciplinada. Tenemos que tener disciplina. Tenemos que tener un orden de vida en esta tierra, especialmente si usted tiene su esposa o tiene su esposo, tiene hijos, tiene hija, que usted puede ver sus hijos casarse, sus nietos, si es posible casarse también, y morir en paz. Pero depende de cómo nosotros vamos a vivir la vida que Dios nos ha dado. Porque el Salmo 90 dice que la vida de nosotros son 70 y los más robustos son 80. Sin embargo, tenemos muchos centenarios en todos los países del mundo. Yo tuve que hablar de un centenario peruano. Tuve que dar un speech, una oratoria. Y antes de ir a ese lugar donde están celebrando los 100 años de este hombre que hoy en día está con el Señor, murió a los 102 años, me puse a investigar dónde están los centenarios en el mundo. Y especialmente el país de Perú, y encontré que en Perú habían cientos de personas que pasaban de los 100 años. Y hay muchos países donde las personas prolongan su vida, pero es por causa de la disciplina que llevan. ¿Ve? Y una de las partes que no es parte de la longevidad de vida es la obesidad. Eso no es parte de la longevidad de vida. Porque vivir para el vientre es como estarle un vicio que tarde o temprano ese vicio nos va a matar. Con las personas que usan sustancias de todas las clases, buscando un high, porque cuando las personas comen, lo que hace el sistema nervioso es que se aquieta, porque entonces el sistema nervioso está trabajando para digerir todo ese alimento que usted ingresó a su cuerpo. Y si usted tiene tensiones, depresiones, tiene crisis, le dan información equivocada fuera de tiempo, ahí viene la mala digestión en el estómago. Vamos a los hospitales y entonces vemos las crisis que hay. Yo estaba en emergencia el otro día, no por mí, esperando a una persona, y había una
muchacha que se sentó al lado mío, que la chequearon, tenía la presión alta. Yo soy psicólogo, estoy al lado. Se ve joven, se ve muy bien la persona. Yo traté de establecer como una conversación, pero no quise entrar. Y muchas veces la presión alta son noticias que recibimos, necesidades que tenemos, incumplimiento de las cosas, crisis con los hijos, el esposo, la esposa, familiares. Y eso permea el inconsciente, y el inconsciente va aquí al cerebrón que está aquí atrás, y ese sistema nervioso que está aquí atrás comienza a dispararle al corazón esa inconsistencia de situación, y se altera el sistema nervioso. Lo menos que usted puede hacer es ir a los doctores. Porque si va a la emergencia, como eso vino de fuera de usted, así mismo como vino de fuera, así tiene que irse. Y ella mencionó la palabra, no, posiblemente que estoy deprimida, pero no quise identificarme que yo era un terapeuta, nada de eso, porque yo no fui a dar terapia a nadie, fui a ayudar a una persona. Y eso ocurre continuamente. Usted está en su casa, le dan una noticia que murió un familiar cercano, usted se altera. Lo menos que usted puede hacer es ir a un psiquiatra al hospital, porque la van a ver alterado. Entonces, a ella la vieron así, le dieron vacuna, le dieron medicamentos, y ella se veía lo más normal. Porque los problemas emocionales no se detectan en rayos X, en máquinas. Eso se detecta, como dice Santiago 5:16, confesad los unos a los otros vuestras ofensas, orad los unos por los otros y seréis sanos. La gente hablando. ¿Cuánta gente no han venido alterado a mi oficina? Y cuando termina la hora de sesión, doctor, wow, estoy libre, yo no dije nada. Yo escuché. Que muchas veces cuando vienen esas alteraciones, lo que hay que hablar. Porque entonces uno internaliza esa presión y tensión. El corazón que late 80 veces por minuto se va a alterar cuando llega a 90 y a 100. Eso le llaman taquicardia. Yo quise decirle a ella, ve a tu casa, acuéstate y relájate. Y verá cómo esa alteración que descubrieron aquí se va a bajar. Pero entonces la vacunan, le dan pastilla, y ella entra entonces más pánico. Entonces, ¿cómo uno va a estar sano en una sociedad que está enferma? ¿Cómo uno va a sanarse si la persona que me está atendiendo a mí quizás está más enfermo que yo? Y yo no estoy diciendo que no se vaya al hospital, porque yo no soy Dios para atender las necesidades del mundo. Si usted tiene que ir, vaya al hospital, vaya a emergencia, vaya donde usted tenga que ir para resolver su situación. Pero yo le estoy dando un mejor camino. Hablar, dialogar. Ver. Porque para yo atender un caso como ese, de esa persona que estaba al lado mío sentada, eres casada, tiene hijos, tiene trabajo, se ha muerto alguien. Hay que hacer una investigación completa, historial, para encontrar la causa del por qué ella estaba en esa condición en ese día. Muchas veces hablando, se da, oh, eso es. El problema de nosotros los humanos es que cuando entramos en crisis, tenemos lo que se llama fijación, que es una enfermedad. Uno comienza a fijarse en algo.
como esta gente que habla Pablo, que vivían para el vientre. Lo de ellos era tener la barriga llena día y noche. ¿Ve? Y no solamente de comida, sino su ideología, su idiosincrasia, su cultura, su tradición, su costumbre, porque esto de vientre cubre muchas fases de la vida. Y una persona descontrolada con su vientre, haciendo su vientre su Dios, ahí todo lo malo entra. Porque hay una fijación, una obstinación. ¿Ve? Y esa es la palabra obstinación, que tiene que ver con una persona terca, cabezón, contumaz. ¿Ve? Entonces, en esa obstinación es que la persona se pierde. Y por eso en Colosenses 3 nos dice, mirad la cosa de arriba donde está Cristo sentado. O sea, que cuando nosotros venimos al Evangelio, el Evangelio ordena nuestra vida. Físicamente, emocionalmente, y espiritualmente y económicamente también. Porque cuando uno está desordenado físicamente, emocionalmente y espiritualmente, la economía se va a desordenar también. Va a haber un derroche de dinero. Hay personas que no pueden tener $2 o $3 en las manos porque tienen que gastarlo. Tienen que dárselo, tienen que invertirlo. No. Van a venir días malos, hay que juntar, hay que guardar. No creas que todo va a ser día de fiesta. Que todos los días tú vas a estar cantando. Que todos los días va a ser igual que ayer. No. Y más cuando tiene un esposo, una esposa, y tiene hijos, tiene hijas, porque cada hijo que uno tiene es otro mundo que uno está criando. ¿Ve? Y si tiene familiares, familia extendida en la casa, olvídese. Se complica la cosa. Entonces aquí en este libro eso es lo que yo establezco. Lo importante del sistema de familia y cómo establecer un sistema de familia. Y usualmente eso ya comienza desde la edad temprana con los niños, 5 o 6 años, que ya pueden escuchar un poco y entender, quizá hablar. Pero mientras ellos van creciendo en la adolescencia, esos son otros cambios que vienen. Yo tengo conferencias que hablan de los cambios de la adolescencia. En CD de 80 minutos tengo esa conferencia grabada y ahí yo hablo de esos cambios de 11, 18 años. Es el cambio brutal que ocurre en cada uno de nosotros. Entonces, si estamos en una familia disfuncional, ¿qué usted cree que va a suceder? ¿Ve? Cuando entremos al joven adulto, vamos a estar disfuncionales, porque no hubieron los parámetros, las fundaciones, las bases para sostener esa juventud que viene, y ese hombre y esa mujer adulta. Y los errores que comienzan a ocurrir con las relaciones de novio, noviazgo, matrimonio, divorcio, separaciones. Y después vienen los vicios, por los fracasos. Y por eso es que enseño que nosotros vivimos en una sociedad enferma. Simplemente que tenemos que evitar de enfermarnos. Y sacar tiempo de calidad para atendernos a nosotros mismos, la persona que amamos, y después la familia extendida que está por allá. Pero lo primero es primero. ¿Ve? Y por eso es que este libro lo tenemos aquí, usted puede mandarlo a buscar. Usted me llama al 646-755-1290, 646-755-1290. Doctor, yo quiero ese libro. Mande a buscar una casa si es pastor para que lo distribuya y se lo regale a sus miembros. Y yo le doy un precio especial para que pueda hacer un protemplo también. Este libro lo necesitamos. Y yo lo escribí como psicoterapeuta y teólogo y de todo, porque yo he visto tantos miles de gente y he visto siempre que la gente entra en crisis porque no hay un sistema de familia. Lo que hay es una disfunción familiar de sobrevivencia.
Y están como los hedonistas, viviendo, comiendo y bebiendo, y no estableciendo un orden de mejoría para que mañana sea diferente. Como dice el Salmo 118, el verso 24, este es el día que Dios hizo, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Salmo 90, que cada día traiga a tu corazón alegría. Pero para que eso ocurra, hay que establecer ese orden de familia, y eso es parte del Evangelio. Cristo vivió una vida ordenada, una vida en orden, y él a los 33 años y medio cumplió todo lo que Dios quiso en la vida de él. Él cumplió con todo. Ya a los 33 años y medio Cristo llegó al lugar que tenía que llevar a la iglesia. Este es el panfleto que tenemos. Te puedes tirar una foto al código de QR, y ahí le va a enseñar la cicla de el Centro de Buen Samaritano, Iglesia Monasterio, y está el email está aquí. Y aquí está el teléfono donde usted puede buscar el canal YouTube, Reverendo Dr. Nicanor González, y va a ver todos los programas que hemos grabado, que cada programa que hacemos en Facebook lo estamos mandando a YouTube, para que en YouTube sale hasta en televisión. Si usted quiere mandar una donación para yo mandar a Amazon para escribir este otro libro que tenemos aquí en la computadora, usted sintoniza aquí con ese código de QR, y ahí le va a decir por sale, le va a decir cómo mandar alguna donación que usted quiera ayudar a este siervo del Señor. Nosotros fuimos pastores por 44 años, dejamos de pastorear, estamos ahora dedicados a nuestro cuerpo, a nuestra salud y a inquietud, ayudando a la Iglesia del Señor en esta capacidad de apologética, defensor de la fe, escribiendo libros, saliendo en estos programas y saliendo de vez en cuando a dar alguna enseñanza de predicaciones a la familia y de consejería. Estamos viendo pacientes aquí en mi oficina, haciendo informes de evaluaciones para ayudar a las personas. Así que estamos aquí. Bendiciones. Seguiremos mañana con esta programación, siendo que ya entramos en el weekend. Y así entonces le bendecimos a cada uno de ustedes. Dios le bendiga.